justamente con la actividad del RNA. Muy bien. Y esto ya ha ido bajando en los años, ya post-transfusión. ¿Por qué razón ha ido bajando? ¿Por qué creen que ha ido bajando en lo que es post-transfusiones? Porque todo es descartable. Ya, bueno, porque todo es descartable. ¿Qué más? Por la automatización, ¿cómo se llama? Por equipos, por la metodología. La selección del postulante, ¿no? Del donante de sangre. ¿Qué más? La legislación obligatoria de lo que es incorporar al tamizaje este marcador. ¿Qué más? El tipo de metodologías de diagnóstico que permite bajar o disminuir el periodo de ventana, ¿no es cierto? O sea, las metodologías te permiten bajar el periodo de ventana. Y esto en los años ha ido evolucionando estas metodologías, los cuales, pues en la primera y en la segunda, era pues muy cortísimo, a veces nula, bajar el periodo de ventana. A diferencia que ya avanzaban las generaciones metodológicas, te permitían pues detectar no solamente en masa, sino de repente algún componente importante del virus, los cuales te permitían de repente minorar el periodo de ventana. Y aquí está una gráfica que más o menos nos va a permitir lo que estoy manifestando. Del color, ¿qué colores son? ¿Qué colores? Morado, ¿no? Morado, rojo, plomo, lila, color lila, y el otro es el marrón. El color lila es la ventana en días y el color marrón es el acortamiento. Miren las ELISAs de primera generación. naranjadito. Del 100% solamente acortaba el 2%. El 98% simplemente era ventana. Y el acortamiento casi nada. La generación de la ELISA 2 te permitía ya un acortamiento del 16%. ELISA de tercera generación, 28%. Para hepatitis C, ojo, acompañado de la actividad de las enzimas. ¿No es cierto? Tenía positivo. Y encima transaminasas altas, ya que ni cuenta que acortaba mucho más el periodo de detección. Pero, ¿quién disminuye más? La actividad del RNA del virus, ¿no? ¿Por medio de qué? De la reacción de la cadena por polímerasa, ¿no es cierto? El PCR, o sea, pruebas moleculares. Sí, cuestan caro, sí tienen buena efectividad de bajar el 75% del periodo de ventana. Miren, el periodo de ventana es esto. Has hecho una mala entrevista, el periodo de ventana sigue aquí. Y entonces, ¿qué sucede? Que vas a bajar a esos años donde tenías problemas de hepatitis C post-transfusión sanguínea. Entonces, ya la entrevista del donante seguro, más la metodología serológica, y no serológica, sino de repente haciendo PCR, desde acá has venido hasta acá. La chance para que tú puedas detectar a un paciente con hepatitis C y prevenir una transfusión y provocar una hepatitis C a un receptor. Eso se llama oportunidades de elegir metodologías de diagnóstico que acorten el periodo de ventana para poder detectar. Aún así todavía, ¿qué dijimos ayer? Que la mejor forma de prevenir una enfermedad infecciosa, ¿qué cosa es? No recibir sangre. Porque por más
segura que sea una metodología como el PCR, miren, todavía tenemos ahí ventana, ¿no es cierto? O sea, no es nada seguro. Por ahí. El HIV del género lentivirus es un retroviridae, ¿no? Grupos genéticos asociados a esto, al VIH1 tenemos M o N. El grupo M domina la pandemia. Este grupo M también tiene subtipos llamados A, D, F, H y K. La respuesta humoral se dirige sobre todo contra la glicoproteína de la envoltura viral. Así como hemos hablado de la hepatitis B, que tiene envolturas, que miden a veces actividades, también se ha detectado a nivel del virus del HIV este componente importante que nos permite muchas veces determinar para tener pues respuesta a un tipo de inmunología, de inmunidad de tipo humoral. O sea, que va a crear anticuerpos. Hablamos de la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. ¿Dónde están estas? Mira, están por acá. Están prácticamente en la envoltura del virus. La glicoproteína 41 y la 120. Hay metodologías de diagnóstico. Vamos a volver a esta imagen para entender más o menos esto de acá. Así como teníamos para el hepatitis C, también tenemos para el HIV. El HIV, para buscar anticuerpos de primera generación, mira, no había periodo de ventana. O sea, no detectaba nada. No reducía absolutamente nada. Cuando hablamos de anticuerpos ya de primera y segunda generación, ya más o menos abarcó bastante, en un cortamiento del 78%. Luego ya no abarcaba abismalmente, sino ya de pasos muy pequeños pero importantes. Hablamos a veces de un día, ya, pero de un día, que es detección del antígeno P24. ¿Dónde está el antígeno P24? Está acá. Miren. Está pegado a nivel de los ácidos nucleicos. Ahí está el antígeno P24. Muy bien. Entonces, este antígeno P24 es la que se detecta en este tipo de procedimientos que acortan el periodo de vida. Luego tenemos ya el PCR, DNA, los ácidos nucleicos del virus, que va a acortar a un 84% y a un 89% el RNA. ¿Por qué nosotros podemos pensarnos que el DNA es 84% y el RNA es 89%? ¿Por qué? ¿De qué familia es? Retroviridae. Cuando nosotros hablamos de retroviridae y hablamos de DNA y RNA, ¿qué es lo que sucede en la actividad viral? ¿Qué es la virología? A ver, ¿qué es la virología? ¿Alguien se acuerda de virología? ¿De virus? ¿Por qué tiene actividad? ¿Cómo se llama? No recuerdo de actividad, de retroactividad, ¿ya? Porque se manifiestan a nivel del ADN, pero retornan a nivel del ARN. O tienen actividad a nivel de ARN y su manifestación es a nivel del ADN.
eso se les llama retrovirilidad. ¿Por qué? Porque cuando normalmente nosotros sabemos que para que se convierta en ARN, tiene que empezar con una replicación a nivel del ADN, para lo cual va a pasar a nivel citoplasmático a convertirse en ARN, ¿cierto? Eso es lo normal. Pero existe virus que no tienen ADN, no tienen ARN. Y el virus del HIV es uno de ellos. Lo cual va a transformar el ARN en ADN. ¿Correcto? Y al transformar en ADN, yo voy a detectar ese ADN. Pero todavía no me estoy metiendo a su estructura básica, que vendría a ser el ARN. Entonces, existen metodologías que de facilitas ya no solamente veo como estructura general, ¿no es cierto?, para poder ver la envoltura. ¿Y cuál es la envoltura? Glicoproteínas, ¿no es cierto? Glicoproteínas 120 y glicoproteínas 41. ¿Me acorta el periodo de ventana? No. Primera y segunda generación que ya van a involucrar, van a incorporarse a lo que es un antígeno que está ya muy cerca al ARN. ¿Qué será? La P24. Entonces, como tal, ya corto mucho más el periodo de ventana. Muy bien. Ahora me acerco al ADN, pero no es el nacimiento del virus. Pero ya doy un cachito siquiera de acortar el periodo de ventana mediante la detección. Y si logro llegar al ARN, acorto mucho más el periodo de ventana y la sensibilidad de poder de repente detectar al virus es 89% de acortamiento y 11% de la opción que me queda. ¿No es cierto? ¿Qué se entiende esto? Porque esto puede venir pregunta de un donador, ¿no? ¿Qué cosa es periodo de ventana? ¿Qué vendría a ser periodo de ventana? Es el tiempo que demora en que una metodología pueda reconocer. Tiene que ver con el periodo de incubación. Yo me infecté hoy día me infecté, me hacen una prueba, ¿lo pueden detectar? No, vayamos a esos 11, ¿ya? Vamos a esos 11. Miren, si yo estoy frente a una prueba de HIV de primera generación, miren, tengo que esperar 100 días para saber realmente si estoy positivo o negativo. 100 días. Voy a segunda generación, me infecté el día. ¿Cuántos días tengo que esperar? 22 días. ¿Correcto? Si yo estoy con P24, 16 días. Si estoy detectando de repente también presencia de actividad del DNA, 16 días. Y si tengo procedimientos de detección de actividad del ARN, 11. 11 versus 100 días, ¿es considerable o no? Ese es el periodo de ventana. ¿Qué para el problema de infección? ¿Qué para el problema de infección? Para el problema de infección traduce en que de repente, ¿cuándo te infectaste? ¿Cuándo tuviste el riesgo de infección? Hace una semana atrás. Ah, ya. Hace una semana atrás, muy bien. Te realizo este tipo de prueba, probablemente ya salga positivo. ¿Me dejo entender? Ya salga positivo. Porque si le hago un procedimiento para una semana con una sensibilidad de un antígeno de primera generación, ¿qué resultado va a salir? Negativo. Siendo positivo. Y trasfondo la unidad. ¿Correcto? Eso es importante conocer, porque algunas veces vas a encontrar incluso profesionales donadores de sangre.
Y te van a decir, pero ¿por qué me están rechazando? ¿Por qué me están excluyendo? ¿Se dan cuenta? Hay que tener esa información bien clara, no solamente banco de sangre es ¿cómo se llama? Hacer friego, hacer fraccionamiento, ¿no? Conocer esa parte de lo que es la parte de inmunohematología, anticuerpos, antígenos, anticuerpos, qué sé yo. También esta parte serológica tiene su propia peculiaridad. ¿Para qué? ¿Para qué saber esto el banco de sangre? Porque esto está sujeto a la parte de legislación. ¿Por qué razón? Porque cuando se reúnen técnicamente un comité para poder de repente determinar qué tipo de reactivos, qué tipo de equipos vamos a utilizar, ¿ya? Y entonces nosotros sugerimos y compran y adquieren ese tipo de equipos, tú ya prácticamente le estás poniendo la soga acá en el cuello, diciendo, si yo tengo un positivo y esto sobrepasa estas metodologías y no me permite detectar y tengo como consecuencias una bolsa infectada, un paciente que ha recibido esa unidad de sangre infectada y en el tiempo sale positivo, ahí es donde te van a decir periodo de ventana, incubación, metodología, ¿por qué le quites esto? Logística, la parte administrativa es decir, yo determino precio, pero ahí los dueños del proceso, que son los tecnólogos y los patólogos, dicen qué tipo de metodología se va a utilizar. Por eso ahí está su visto bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es importante conocer esto, para tomar las mejores decisiones y tener equipamiento y metodologías que te permitan ayudarte y ayudar a muchas personas a no recibir sangre infecta. ¿De acuerdo? Y esto yo les voy a pedir que hasta por cultura general tienen que empaparse, porque el conocimiento de esto para tomar la mejor decisión y no estar lamentándonos y diciendo simplemente, wow, yo no sabía, ya eres tecnólogo. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado. Ya ustedes prácticamente están en la fase final, donde de acá les viene el internado, les viene ya el título, les viene la habilidad, son tecnólogos médicos, y hay muchas cosas donde hoy en día ya existe una altísima sensibilidad de parte de los usuarios. Hasta vamos a decir que, ¿por qué me hablaste así? Y hay una queja. ¿Por qué no te pusiste el guante? Otra queja. ¿Por qué no te cambiaste el guante? Otra queja. Imagínense, ¿por qué me infecté? Ya no es una queja, ya es una denuncia. ¿Correcto? Por eso es importante que ustedes lean, conozcan y vayan a congresos y vayan a cursos, porque a veces en cursos hablan todo esto y los profesionales por propia experiencia que tienen. Muchos lo hablan por propia experiencia ya porque ven todos los días casos y casos que se presentan y recuerdan un poco de sus libros y lo manifiestan y nosotros de ello aprendemos un montón. El otro, HTLV1 y 2, es un retrovirus oncogénico, ¿no? ¿Asociado a qué? A leucemias, linfomas de células T de es un tipo de cáncer, ¿correcto? Entonces, esto es importante. Les cuento que, era una señora de consultorio, ¿ya? Por su chequeo tenía algunos signos y síntomas asociados a un problema ginecológico. Le piden de rutina un hemograma y en el hemograma había pues una linfocitosis franca, no neutropenia sino linfocitosis franca, con alteraciones anómalos de los linfocitos, ¿ya? Y en algunos, 2 o 3, como a veces, como dicen, no, ya ese dicho ya fue de que una gaviota no hace la primavera, ¿no es cierto? Eso ya fue. Científicamente para nosotros eso ya
dicho de ignorantes en la materia. ¿Por qué razón? Porque basta que tú encuentres una célula anormal y confirmes con biología molecular que ya existe la mutación, tú no necesitas tener 20 células anormales, ¿entiendes? Entonces, ¿qué resulta con esta experiencia? Que se ha visto, yo tengo ahora las fotos ahí que se me han enviado, que se ha encontrado pues flower cell, alteraciones a nivel de la estructura del núcleo, ¿no? Entonces ya había una llamada de atención, ya había normalidades a nivel de la estructura de la membrana del núcleo, ¿no? Y más aún con una linfocitosis. Entonces a la consulta pasó ya pues, como se dice, ya alerta a los especialistas en hematología. Entonces llegó en sus manos y efectivamente ya había sospechas de algo malo, pero recibía una referencia a ginecología y lo mandaron a otro hospital especializado en ginecología, donde no vieron nada y el hemograma estaba totalmente normal. Le vi una duda abismal sobre equivocación de repente de muestra, pero como se continuaba el seguimiento, preocupó bastante y se volvió a dar porque ya era una preocupación de especialidad, como digo, de hematología, y se volvió pues a evaluar a la paciente nuevamente sangre, lámina periférica, y manifestaba pues lo mismo, una manifestación no abismal, pero una sospecha ya considerable de que por ahí había algo de fondo. Y solamente manifestaba un ganglio por acá, que tenía un ganglio, lo cual pues se decidió pues enviar al INEC, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a Lima. Se decidió enviar pues para citometría de flujo y llega el resultado como linfoma leucemia, linfoma leucémico de células T del adulto. Mira. O sea, sí tenemos casos, sí está presente. Y no podremos decir, la señora normal caminando, pero tenía algunos síntomas que no era pues que para ir a emergencia, sino por consultorio, ¿no? Y este punto es importante, justo cuando hablamos del HTLV. Y le hicieron dosaje de HTLV positivo. Dosaje de HTLV positivo. ¿Se dan cuenta? Miren cómo se iba armando ese caso interesante. Afectan del 2 al 4% infectados, ¿no es cierto? O sea, todos los infectados de una u otra forma terminan, del 2 o el 4% terminan haciendo el caso que les acabo de contar. Los demás no, o sea, los demás simplemente está ahí y puede ser el riesgo de infectación y transmisión a nivel de las transfusiones sanguíneas. Hay focos endémicos, es asintomática la gran mayoría, la transmisión es por los litotrópicos, la forma de transmisión, ya, y tenemos pues en el año de 1988 uno de cada 5.000 unidades que va a representar el 0,02%. Y en el año 1997 el riesgo transfusional HTLV1 y 2 era de 1 cada 500.000 unidades de sangre. ¿Por qué razón? Justamente igualito como el HIV, ¿no? Metodologías de detección, entrevistas y todo eso, ¿no? Otro, citomegalovirus. ¿Para qué? Para herpes virus. Transmisión en base a las secreciones. El 1% de recién nacidos están infectados. Donantes sanos del 40 al 90% están con citomegalovirus. Son asintomáticos, asociados a mononucleosis, vida intrauterina. Es importancia en prematuros y trasplantes, infectividad menor del 1% de transfusiones, prevención, receptores de citomegalovirus negativos, filtraciones de leucocitos menor del 5 o 10 a las 6. ¿No? Estamos hablando de esos linfocitos natíficos. Virus de Epstein-Barr,
¿no es cierto? Hay una mononucleosis también infecciosa asociada al tema de donantes de 90% de cero positividad. Luego tenemos herpéticos de 6 a 8%, parvovirus también infectan precursores intrahospitalios, en donantes de 1 a 3.300 a 1 cada 40.000. Luego también priones, ¿no?, que pueden estar presentes ahí. De ahí tenemos una tablita, tenemos los virus que están asociados a lo que es el problema de transmisión por transfusión sanguínea, la incidencia y la preparación que se tiene, pues, y se debe tener en donadores de sangre, ¿no? Esto me permite disminuir el riesgo transfusional, hablando de la inactivación o destrucción de agentes infecciosos, mediante las inmunoglobulinas que se les administra, la hemovigilancia en factores de coagulación, notificación de infecciones de origen transfusional. O sea, no es solamente que ya lo detecté en banco de sangre, sino que se tiene que notificar. Hepatitis B, hepatitis C, hepatitis, ¿cómo se llama? HIV, ya, citomegalovirus, HTLV se tiene que notificar. Para que le den seguimiento, porque no solamente es una situación de que están, son portadores, sino en algún momento puede activarse y terminar haciendo linfomas, ¿no es cierto? Terminar haciendo de repente, aparte de transmitir, haciendo problemas hepáticos, ¿no? Terminar haciendo cirrosis. Enfoques infecciosos post-transfusionales, donantes implicados, notificación y tratamiento. Con esto terminamos el semestre, el ciclo, el curso, una cadena transfusional. Tenemos centro de transfusión y servicio de transfusión, hospitales y clínicas. Siempre se empieza por lo que es la selección del donante mediante la entrevista. ¿Ya? Y ahí vamos a tener un donante potencialmente para que pueda ser donante, ¿no? Donante de sangre, valga la redundancia. Se realiza la extracción a estos donantes. A estos donantes, como también a las bolsas, se le hace todo un procedimiento de serología para detectar, ¿no es cierto?, marcadores infecciosos. Donación, que tranquilamente se realiza la preparación y almacenamiento de producto, ¿no es cierto? Hacemos el fraccionamiento, hacemos el almacenamiento como corresponde y tenemos el producto para ser despachado. Indicaciones para transfusión, tiene que ver una solicitud, ¿no es cierto? El receptor tiene que tener, aparte de lo que es los procedimientos básicos, grupo sanguíneo, globular, inversa, de repente el fenotipaje también que se podría dar a lo que es el producto total, se tiene que tener el consentimiento informado, no se olvide, consentimiento informado que va a ser transfundido en una unidad de sangre. Se realizan las pruebas cruzadas, ¿no es cierto?, tanto del receptor como también del donante. Esa prueba cruzada que ya sabemos que tiene que ser incompatible para que sea transfusionada, y si sale, si es compatible, sale incompatible, hacer el rastreo de anticuerpos que vamos a hacer en la práctica. Luego se realiza la transfusión, ¿no es cierto?, que tiene que ver la transfusión del producto como tal y el receptor. En el receptor sabemos que tenemos que estar vigilando las reacciones transfusionales en el receptor. Y este receptor, mejor dicho, estas reacciones transfusionales también tiene que ser documentado mediante la hoja de conducción y la hoja de reacciones adversas. Si hay reacciones adversas, pasa al Comité de Vigilancia Transfusional para la investigación correspondiente. Y ahí termina el servicio de transfusión hospitalaria o clínica. Terminó el curso, muchachos. Ya se pueden ir. Danos Esta semana estamos en